aquellas personas que estuvieron con nosotros, de los que ya se han adelantado en este viaje de la vida, de ellos que ahora descansan eternamente bajo tierra, y nosotros que aún caminamos sobre ella, no nos queda más que derramar lágrimas de dolor. Los extrañamos por el inmenso hueco que han dejado en nuestras vidas. Solo ha quedado el recuerdo en nuestras mentes, que se convierte en el único consuelo. Despedirse de ellos fue difícil, y sin que pudieran escucharnos, les dijimos adiós, una palabra que el viento ya se ha llevado. Pero parece ser que la vida no termina en aquel cementerio donde algún día descansaremos nosotros. La curiosidad nos ha llevado a querer responder esta pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Esa pregunta que desde tiempos remotos nos ha orillado a realizar prácticas, incluso rituales para poder contactar con los muertos y conseguir una respuesta definitiva. Hay quienes están convencidos de que sí, hay vida después de la muerte. ¿Y por qué? Porque fueron los muertos que empezaron a comunicarse con nosotros. Pasan los años y avanza la humanidad a pasos agigantados. Así también avanza la tecnología, y resulta ser más fácil el comunicarse con los muertos, o más fácil para ellos, comunicarse con nosotros. Desde el espiritismo, la tabla Ouija, de personas que tienen el don de percepción, conocidos como mediums. En sueños se nos han presentado alguna vez dándonos algún mensaje. Cámaras de video han logrado captar a los supuestos espíritus, y en grabadoras de voz. En ellas se pueden escuchar diferentes sonidos, palabras, oraciones completas, voces, risas, gemidos, lamentos de hombres, mujeres y niños que parecen ya no formar parte de este mundo. Al menos no, del mundo de los vivos. Son aquellos sonidos que no son perceptibles para el oído humano, que no se pueden escuchar en el momento. Solo al revisar de nuevo aquella grabación, salen a la luz estos sonidos del más allá. Los ecos del pasado vuelven a ser escuchados. Se debe tener un oído muy bien entrenado para poder identificarlos y así entender lo que quieren decir estas voces. Así se descubren las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica. Fredrik Jürgenson, de nacionalidad sueca, un músico, pintor y productor de documentales, un 12 de junio de 1959, estando en Estocolmo, decidió grabar el canto de los pájaros en un bosque cerca de su casa. Al revisar la cinta del magnetofón que se utilizaba en aquel tiempo, logró escuchar en ella voces de procedencia desconocida. Jürgenson, al escucharlas, no le dio importancia, solo pensaba que la grabación se había arruinado. Al otro día repitió la operación, asegurándose muy bien de que nada ni nadie estuviera cerca, y que solo se escuchara el trinar de los pájaros y el sonido del bosque. Revisando la grabación al llegar a su casa, volvieron a salir esas voces. Entre todas ellas pudo reconocer una voz. Era la voz de su madre, llamándolo por el nombre cariñoso que solo ellos conocían. Friedel, mi pequeño Friedel. Otro que tuvo una experiencia similar, Konstantin Raudive, quien era psicólogo, escritor y filósofo, otro estudioso sobre el tema de las psicofonías y que grabó bastantes. Se interesó tanto en la grabación de Jürgenson que aportó tanto sobre el tema, a tal grado que las psicofonías también son conocidas como voces de Raudive. Comenzaba entonces a conocerse el tema y el misterio de las psicofonías, término que se compone por psique y fonos. Se refiere al sonido producido por energía psíquica, porque se piensa que son producto de nuestra mente inconsciente. Hubieron muchos que se adentraron en este fenómeno, tales como Hans Bender, Alex Schneider, Theodor Rudolph, por decir algunos. Pero el que más destaca sobre el tema es un escritor y parapsicólogo nacido en España, el señor Germán de Argumosa. A finales de los años 80 hizo una de las grabaciones más largas e importantes para el tema paranormal y de la historia, con una duración de 10 minutos. La historia cuenta que el señor Germán de Argumosa se reunía con un grupo de personas para cenar y después discutir sobre temas diferentes, en una casa que no tenía nada de extraordinario. Era una casa, o chalet como ellos le llaman, común y corriente. Una noche se le sugirió al señor Germán de Argumosa que se realizara una grabación en el sótano de la casa, solo para experimentar y ver lo que pasaba. El grupo bajó al sótano, y reunidos todos allí, el señor Germán de Argumosa puso el magnetofón en la mesa y comenzó a grabar. Parecían tan escépticos. Subieron de nuevo a la casa, que después de 10 minutos de grabación,
Bajaron nuevamente y regresaron la cinta. Lo que escucharon fue algo tan impactante que no lo podían creer. Eran gritos, voces, campanas, lamentos, la voz de una mujer que dice "ya te tengo, Juan", repitiendo 3 veces "te mataré", la voz de un hombre que dice "agua, agua, me ahogo, me ahogo". Por increíble que parezca, en aquella sesión de grabación experimental supuestamente, Juan, un diplomático chileno que trabajaba en la embajada chilena en España, se encontraba presente en aquel sótano. Por el impacto que causa el escuchar los 10 minutos, el señor Germán de Argumosa, autor de esta grabación, solo ha difundido 1 minuto, porque se dice que ha dejado trastornos mentales serios en los que se atreven a escuchar la grabación. Escuchemos lo que se grabó en aquella ocasión. Las personas que estaban reunidas en ese sótano y escuchando aquellos sonidos tan desagradables no aguantaron más y tuvieron que salir. El señor Germán de Argumosa fue el único que escuchó la grabación esa noche.
Después de 3 meses, se conoció la noticia de que Juan había muerto. Los doctores dijeron que fue de un paro al corazón. Le preguntaron cuál era la verdadera causa de su muerte. El doctor solo pudo decir, no lo sabemos. Lo que se sabe es que murió ahogándose y pidiendo agua. Una historia completamente real. ¿Pueden ser peligrosas las psicofonías? Hasta cierto punto, no lo sabemos. Depende mucho de quién las realice o las escuche. Lo que sí sé es que es algo con lo que no se puede jugar. Las creencias, la sugestión, el miedo a lo desconocido pueden provocar cosas en la mente que no podemos controlar. ¿Y por qué digo esto? La siguiente grabación que van a escuchar puede despertarles la gran duda sobre la existencia del infierno. Se cuenta que en Siberia, un grupo de investigación en una zona desolada, a principios de los años 80, finales de los 70, excavaron un hoyo tan profundo en la tierra para hacer estudios geológicos, a 14,4 kilómetros de profundidad. Mientras más perforaban, la temperatura iba subiendo, hasta llegar a los 1000 grados centígrados, según declaraciones del Dr. Atsakov. El pozo de cola fue llamado. Bajaron micrófonos en el pozo, y más que grabar los sonidos y las placas tectónicas de la tierra, se escuchan lo que algunos dicen, los sonidos del mismo infierno. Escuchen y sabrán por qué. Deja mucho que pensar esta grabación. ¿Son los sonidos de la tierra? ¿Un fraude? ¿Una leyenda urbana? ¿O en realidad son los sonidos del infierno? Para ser capaces de grabar estos sonidos, se dice que tienen que ser en lugares donde se ha vivido alguna tragedia, donde hubo dolor, donde hubo muerte. Pareciera que estos sitios son el ambiente perfecto para grabarlas. Pero la verdad es que no hay lugar, ni hora exacta. No importa si es de día o de noche para poder captar psicofonías, como lo han podido comprobar. Aunque estas sean comúnmente provocadas por los que nos dedicamos a la investigación de fenómenos paranormales en lugares encantados, suelen aparecer en las grabaciones sin esperarlo. Como ejemplo, puedo poner las siguientes, en la casa donde hicimos nuestra primera investigación. Coloqué la cámara en una de las recámaras de la casa y la dejé sola grabando. Y estos fueron los resultados. El cementerio, un lugar hecho para que nuestro cuerpo físico permanezca ahí por siempre. Se dice que para descansar eternamente, pero no todos parecen descansar del todo. Esta es una grabación que hice durante una visita común. Llevé mi cámara porque necesitaba realizar unas tomas para este programa. Pueden escuchar mi voz y la de un familiar mientras caminamos por las tumbas. A lo lejos, las voces y risas de algunos trabajadores del mismo panteón. Y después una voz masculina que parece salir de la nada. Una voz que dice, por lo que logré entender en los audífonos y a todo volumen: no me avientes, o nunca vienes. Escúchenlo con mucha atención. Como dije antes, se debe tener un oído muy bien entrenado para poder captar y diferenciar estos sonidos. Escúchenlo y díganme qué entienden ustedes. Por aquí llegamos con mi abuelita, ¿no? Sí. Mismo panteón, diferente día. Esa tarde yo no pude asistir. Mi familiar, quien me acompañó la vez pasada a realizar las tomas, decidió sacar su celular y comenzó a grabar, recorriendo los pasillos y las tumbas. Ella después me pasó el video para que lo escuchara y saber si pudo captar algo.
y lo analicé de principio a fin, con audífonos y a todo volumen. En un momento del video se escucha un avión que se acerca y pasa por encima del panteón. La cámara obviamente registró el sonido del avión, pero entre ese sonido se logran escuchar niños jugando y gritando. Escuchen. María, mira cómo guarda. María, mira cómo guarda. María, mira cómo guarda. Cuando escucho un sonido que no tiene nada que ver con el lugar, con las voces de los que estaban ahí durante la grabación, que suenan extraño, siempre hay que volverlos a escuchar una y otra vez para poder entender lo que dicen y saber su procedencia. Muchas veces no tienen explicación. En el mismo video de la psicofonía anterior, mis familiares iban caminando por una calle, la cual utilizan los automóviles ya que el cementerio es muy grande. Van hablando sobre las sensaciones que están experimentando al caminar entre las tumbas, y de repente sale una voz muy clara, la voz de una mujer. Cuando la escuché por primera vez, rápidamente me di cuenta de que no pertenecía a ninguna de las voces de mis familiares. Al escucharla repetidamente, pude entender, muchas gracias a quién. Mira, salimos exactamente. Le mostré el momento exacto donde se escucha esta voz femenina, a lo que ella entendió muchas gracias a quién. Después de comentar lo que cada quien pudo entender, decidimos buscar en Google Zadkiel, a lo cual Google corrigió. Quizás usted quiso decir Zadkiel. Hice clic en la corrección y aparecen estas páginas que se refieren a él, pero sí que me sorprendió mucho el resultado, ya que yo no creo en ninguna religión. Y lo que se puede leer del arcángel Zadkiel en pocas palabras es: su nombre en hebreo significa fuego de Dios o justicia divina. Se le conoce como Tzadakiel, Sadakiel, Sidikiel, Sedekiel, Zakiel, Sadikiel, Zacariel o Tzadkiel, por lo que entendí al leer el artículo de Zadkiel, que él es un arcángel que, entre otras cosas, utiliza su luz violeta para ayudar a la transmutación, la misericordia y el perdón de las almas. La verdad es que esta psicofonía, esa voz del espíritu o el alma de aquella mujer, con esa paz que se percibe al escucharla, de dar gracias al arcángel Zadkiel, que tal vez esa mujer en vida le tenía mucha fe, sí me dejó muy impresionado. Por eso dudo que las psicofonías sean lo que algunos dicen, o las teorías o hipótesis nos cuentan, que son ondas de radio que están en el aire y que las cámaras y grabadoras pueden algunas veces captar, o que seamos nosotros mismos los que inconsciente o subconscientemente hagamos esas voces y esas palabras que a veces ni tenemos conocimiento de ellas, ni de su significado. Evidencias hay muchas de estas psicofonías. Algunas son inteligentes, que responden a las preguntas formuladas por nosotros de una manera coherente. Otras solo son palabras sin sentido, sonidos perdidos en el tiempo y el espacio. Cada uno de ustedes puede tener una opinión diferente sobre lo que son las psicofonías. No se necesita ser un experto para poder obtenerlas. Pueden experimentar en sus propias casas. Atrévanse.